Muy bien. Pues voy a leer un versículo, uno solo, y luego pues habrá algún versículo más que vamos a considerar también. Está en Colosenses, perdón. La epístola de Pablo a los Colosenses, el capítulo 4 y el versículo 12. Está en una parte de la carta, de las epístolas, típicamente al final, pues es una especie de despedida y los saludos que mandan los compañeros de Pablo que estaban ahí con él, pues mandan saludos también a las iglesias o a la iglesia a la que está escribiendo esa carta. Y este versículo me impactó, me llamó la atención y me puse a, bueno, pues a investigar un poquitín acerca de él y también pues enlazar con otros versículos a lo largo de la misma epístola, ¿vale? Así que vamos a leer un versículo, pero luego, como digo, a lo largo del mensaje vamos a ir viendo más versículos en esta carta a los colosenses, ¿vale? Colosenses 4:12 dice así la palabra del Señor, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hasta ahí el versículo que, como digo, pues iremos complementando con más versículos. El tema de esta mañana es la oración. La oración, y más concretamente podríamos decir la intercesión, el pedir por otros y también, pues como no, pues pedir por nosotros, suplicar también por nosotros. El tema de la oración, no pretendo ser, ni soy, ni muchísimo menos experto en el tema, ni en lo teórico, ni en lo teórico, o sea, no, yo creo que para todos el concepto de orar, la idea de hablar con Dios no deja de ser algo misterioso, algo pues que nos cueste entender realmente cómo puede ser que personas como nosotros podamos dirigirnos a Dios y Él escucharnos y además contestar y responder a nuestras oraciones. Por lo tanto, yo no soy experto ni muchísimo menos en lo teórico y tampoco, por desgracia, lo soy en lo práctico. Lo confieso que me gustaría dedicar más tiempo a la oración en mi vida. Supongo que como muchos de vosotros, pues hay muchas otras cosas, distracciones y tal en nuestra vida, que en vez de dedicar tiempo a la oración con mucha facilidad, nos distraemos y nos ponemos a dedicar nuestro tiempo a otras cosas, ¿vale? Con lo cual, no soy experto en el tema, pero quisiera compartir pues algunos versículos que aquí venían, o aquí vienen en esta carta, y su aplicación para los colosenses, para la iglesia a la cual estaba escribiendo Pablo aquí, y también pues para nosotros, la aplicación para nosotros también en nuestras vidas, ¿vale? Entonces aquí menciona Epafras, que estaba visitando a Pablo en la cárcel. Epafras probablemente fue el fundador de la iglesia. Pablo no lo fue, Pablo no fundó la iglesia de los colosenses. Epafras muy posiblemente, probablemente fue el fundador de esta iglesia y posiblemente fue el pastor de la iglesia, ¿vale? Dice al principio de la carta, hace referencia a Epafras como el fiel ministro de Cristo para vosotros. Por lo tanto, entendemos que Epafras fue el pastor de esta iglesia, ¿no? Y cuando estaba leyendo este versículo, me quedé con la frase que dice que él siempre está rogando encarecidamente por vosotros. Esta frase se me quedó grabada. Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Y quizá más que nada por la palabra siempre, ¿no? Yo creo que esa constancia en la oración, que es algo que veremos un poco más adelante, ¿no? Dice siempre rogando encarecidamente por vosotros. Pero ¿sabéis una cosa? La frase de rogar encarecidamente no llega a transmitir la idea esencial de la palabra. La palabra en el griego se traduce mejor porque en vez de rogar encarecidamente, pues lucha, batalla, pelea por vosotros en oración, ¿vale? El término original aquí tiene más tiene más que ver con la idea de luchar, de pelear, de estar pues batallando por vosotros en la oración. Yo creo que no solemos pensar en la oración o no imaginamos la oración como una batalla o como una pelea, ¿no? Yo creo que quizás es más natural pensar en la oración como una actividad, un ejercicio sereno, ¿no?
tranquilo, silencioso en muchas ocasiones. Por lo tanto, la idea de batallar, la idea de pelear, pues no nos viene a la mente cuando pensamos en el concepto de la oración. Pues la vida cristiana, bueno, mejor dicho, la oración sí que es una batalla. La oración, según la Biblia, es una batalla, especialmente la intercesión, el orar por otros, el pedir al Señor por otros. Y la oración es una batalla porque la vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una batalla. En las cartas que escribe Pablo a Timoteo utiliza muchas veces un lenguaje militar. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esa es su palabra, su mensaje a Timoteo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en otra parte, también la misma carta a Timoteo, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. Quiero, por lo tanto, de entrada destacar, enfatizar que la oración es una batalla. La oración, sobre todo la intercesión, es una pelea, es una lucha, ¿no? Y Epafras lo entendía así, y por eso pues tenemos este versículo que dice aquí, que estaba, bueno, aquí en la versión en castellano dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, mejor dicho, batallando en oración por vosotros. Por lo tanto, quiero que nos quedemos de entrada con esa idea de que la oración es una batalla. La oración se lleva a cabo en un campo de batalla. Por otra parte, la oración funciona. La oración funciona. Algo que queremos destacar, aunque no entendemos el por qué, el cómo funciona, la oración sí funciona. Sí funciona. Epafras luchaba en oración por los colosenses. ¿Sabéis cómo eran los hermanos en Colosas? ¿Sabéis cómo era la iglesia de los colosenses? Pues vamos al principio de la carta, en Colosenses 1. Vamos a leer Colosenses 1, del 3 al 6. ¿Vale? Otro trocito de esta epístola que nos describe, que nos habla un poco más de cómo era la iglesia en Colosas. ¿Vale? Colosenses 1, del 3 al 6, dice así, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Me pareció muy bonita. Muy bonitas estas palabras, ¿no? Estas palabras que escribe Pablo acerca de esta iglesia de los colosenses. Dice que ha oído hablar de su fe en Cristo Jesús, versículo 4, del amor que tienen hacia todos los santos, también en el versículo 4, y también la esperanza que tienen en los cielos. O sea, la iglesia, los hermanos y las hermanas en Colosas eran, algo que tenían una característica de su vida de iglesia, era la fe en Cristo Jesús, el amor a todos los santos y la esperanza en los cielos. Fe, esperanza y amor. Nos suenan, ¿verdad? ¿No? Porque al final del famoso capítulo 13 en Corintios, que habla acerca del amor, ¿no? Dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor, ¿no? Pues los hermanos en Colosas, la iglesia de los colosenses, tenían pues fe, amor y esperanza, ¿no? Y otra cosa que podemos aprender acerca de estos hermanos en Colosenses capítulo 2, la misma carta, creo que todas las citas en esta mañana son sacadas de esta carta de los colosenses, así que no tenéis que buscar mucho. Colosenses 2:5, fijaos lo que dice acerca de la iglesia. Colosenses 2:5, que dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué bonito. Gozándome y mirando vuestro buen orden
y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Muy bonito, ¿no? En otras cartas que conocemos en la Biblia, cartas de Pablo sobre todo, pues escribe a otras iglesias y por desgracia tiene que escribir palabras duras, palabras de corrección, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, cuando escribe a los corintios y los tiene que criticar, los tiene que corregir porque son carnales. Cuando escribe a los Gálatas, también tiene que pues, llamarles la atención y llamarles insensatos, ¿no? Porque se han dejado llevar por otras enseñanzas. Pues aquí, escribiendo a los colosenses, son palabras bonitas, palabras de reafirmación, palabras de alabanza, digamos, hacia la iglesia. No era una iglesia perfecta, y eso lo veremos más adelante, veremos algunos de los aspectos de esta iglesia que sí se tenían que corregir, pero sí que eran palabras de entrada, palabras de ánimo, palabras afirmativas de parte de Pablo escribiendo aquí a esta iglesia, ¿vale? Por lo tanto, deducción, conclusión, pues Epafras estaba luchando, peleando en la oración por estos hermanos en la iglesia en Colosas y como consecuencia, pues fue una iglesia donde algunas de las características era la fe en Cristo Jesús, el amor a todos los santos y la esperanza en los cielos. Conclusión, pues la oración funciona. La oración funciona. Epafras estaba orando por esa iglesia y estaba viendo pues cómo se estaban contestando estas oraciones suyas. Y es importante para nosotros que nos animemos a orar los unos por los otros, que oremos en casa también por nuestros hermanos, por nuestros líderes, pastores, etcétera, etcétera, que estemos orando por ellos. ¿Por qué? Pues porque es un mandamiento de parte de Dios, porque esto es una batalla y también porque funciona. Otra cosa que podemos ver en cuanto a la oración en esta carta es que la oración tiene que ser constante. Tenemos que ser constantes en la oración. Volviendo a este versículo que tenemos un poco como lema en esta mañana, Colosenses 4:12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. La palabra siempre es siempre. Así de claro, pues ahí está. No hay más, no hace falta más explicación o más comentarlo, pues siempre orando. Tenemos que ser constantes en nuestras oraciones. En el mismo capítulo 4, el versículo 2, si vais unos versículos hacia atrás, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. En otra versión, si estás leyendo la versión de Dios habla hoy, dice, manténganse constantes en la oración. Manténganse constantes en la oración. Es importante perseverar en la oración, también en dar gracias y confesión y otros aspectos y otras facetas de la oración, pero en esta parte de la intercesión, el orar por otros, es importante que seamos perseverantes en la oración. Al principio de la carta, en Colosenses 1:9, fijaos también lo que dice aquí ahora hablando Pablo, en Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros. Esto es la perseverancia en la oración. Hermanos, tenemos que ser perseverantes en la oración. La oración en casa, la oración en familia, la oración pues aquí en la iglesia también es importante que seamos perseverantes en la oración. Pero otra cosa que quisiera destacar de las oraciones aquí mencionadas en la carta a los Colosenses es que la oración puede ser específica. Las oraciones, por una parte, la oración es una batalla, por otra parte, la oración funciona. Por otra parte, la oración tiene que ser constante, tenemos que perseverar, pero la oración puede ser específica. La oración puede ser muy específica. Muchas veces no sabemos qué pedir.
Y acudimos a la frase de siempre, Señor, bendice a tal, bendice al otro, bendice a mi hermana, bendice, bendice, bendice. Que está muy bien, ¿no? Pero yo creo que también la Biblia, la riqueza de la Biblia, o parte de la riqueza de la Biblia, es que nos enseña cómo pedir o qué tenemos que pedir, ¿no? Sabemos que en la carta a los Romanos dice que no sabemos qué pedir tal y como somos, pero el Espíritu Santo hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles. Y es cierto, ¿no? Pero yo creo que también el Espíritu Santo, a través de la Biblia, nos enseña oraciones y nos enseña cómo orar. Nos enseña ejemplos de la oración, ¿no? Y estos ejemplos de la oración también nos pueden ayudar a orar por otras personas. Como he dicho al principio, no soy experto en el tema de la oración. Sinceramente, no soy muy disciplinado para la oración. Me distraigo con mucha facilidad, lo reconozco. Pero una herramienta que utilizo, una herramienta práctica que utilizo es una libreta. Tengo una libreta, tengo 2 libretas, de hecho, de oración, ¿vale? No es que ore mucho, pero tengo 2 libretas, ¿vale? Entonces, una libreta, pues me gusta estructurar, digamos, la oración, me gusta subdividir la oración en diferentes componentes, ¿no? Entonces, por una parte, pues la adoración, ¿no? Empezar con adoración. ¿Por qué adoramos a Dios? Pues apuntar cosas por las cuales adoramos a nuestro Señor, ¿no? Otra faceta de la oración es la confesión, ¿no? Entonces es muy fácil muchas veces decir, Señor, perdóname porque soy pecador y ya está, ¿no? Pero si somos sinceros y si somos honestos, nos ayuda a confesar pecados concretos, específicos en nuestra vida. Y pues tengo una libreta, en esta libreta pues apunto cosas, desde luego no las voy a compartir aquí, evidentemente, pero son cosas específicas, cosas concretas que apunto y ayuda a presentar estas cosas ante Dios, ¿no? También otra faceta de la oración es acción de gracias, de dar gracias al Señor, y apunto cosas por las cuales estoy agradecido, ¿no? Y luego, por otra parte, un componente de la oración es la intercesión. El orar, bueno, por mí mismo y también por otras personas, ¿no? Y en esa libreta que tengo, pues tengo dividida mi vida, digamos, en diferentes componentes y las personas de mi vida en diferentes secciones. Entonces, según el día, el lunes oro por, yo qué sé, los maestros de escuela dominical de la iglesia, ¿no? El martes oro por pues, otro grupo de personas, a lo mejor cuando viví en Barcelona, pues hermanos de Barcelona o lo que sea, ¿vale? Pues es una forma muy práctica, al menos a mí me funciona, para ayudarme a estructurar mis oraciones, ¿no? Y en esa parte de intercesión, en esa parte de pedir por otras personas, reconozco que muchas veces tengo que acudir al Señor, bendice a tal, bendice al otro, bendice a mi hermana tal, mi hermano tal, y bendice, ¿no? Pero yo creo que la Biblia muchas veces nos enseña cómo orar, nos enseña qué pedir, ¿no? Y aquí lo tenemos, volviendo a Colosenses 4:12, quiero que veamos en este versículo y luego en una oración de Pablo al principio de la carta, que es fantástica, que es impresionante el lenguaje que utiliza Pablo. Pero vamos a ver primero en Colosenses 4:12. Dice otra vez, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Pues para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras, evidentemente, claramente, tenía amor por su congregación. Amaba a estos hermanos aquí en Colosas y pedía estas cosas. Pedía que estuviesen firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El concepto de perfección no es la perfección moral como nosotros lo entendemos, sino la madurez, que no falte nada. Entonces, él estaba pidiendo por estos hermanos en Colosas para que estuviesen firmes, para que estuviesen maduros y completos en toda la voluntad de Dios. Y me parece muy bonito, me parecen muy bonitas estas palabras que él utiliza. Pide que sean firmes, que estén firmes, que estemos firmes también nosotros como cristianos. Como comenté al principio, la iglesia en Colosas no fue una iglesia perfecta, tenía sus luchas, tenía sus dificultades y otra vez
tomando pues otros pasajes de esta carta, podemos deducir cuáles fueron algunas de estas luchas que tenían, ¿no? Entonces, si buscamos en Colosenses 2, del 16 al 19, Colosenses 2, del 16 al 19, dice así, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Muchas veces leyendo la palabra hacemos un poco de trabajo de detective, ¿no? Leyendo las instrucciones, leyendo los mandamientos que vienen en estas cartas, podemos concluir cuáles fueron algunos de los problemas que tenían en esas iglesias, ¿no? Entonces el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. ¿Vale? Como en muchas de las iglesias nuevas, destinatarias de las cartas, pues había una tendencia a lo que se llama a los judaizantes. Una característica de las primeras iglesias es que era una mezcla de personas procedentes del judaísmo, que habían recibido a Cristo, reconocido a Cristo como Señor y Salvador, y otros no procedentes del judaísmo, otros paganos que también habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y había esta mezcla, se convivía esa mezcla de hermanos y hermanas dentro de las iglesias, ¿no? Pero cada uno era hijo de su padre y de su madre, como quien dice, y tenía su bagaje espiritual. Había judíos que tenían toda la formación del Antiguo Testamento, de la ley, los sacrificios, la ley de Moisés, los profetas, etcétera, etcétera, y tenían toda esa formación. Y había otros que no tenían nada de formación, que entraban desde el paganismo más puro, ¿no? Y fueron convertidos a Cristo, ¿no? Y creo que es un reflejo del poder y la grandeza de la gracia de Dios, que Él pueda amar a personas religiosas y personas no religiosas. Todos por igual necesitan a Cristo como su Señor y Salvador, tanto los religiosos como los paganos. Todos necesitaban, y todos hoy en día también necesitan, del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y aquí vemos algo de los conflictos y problemas que podría haber en la iglesia de los colosenses. Por ese bagaje que tenían, el paganismo, o por otros que eran judíos que querían intentar convencerles que no, tenían que, además de Cristo, hacía falta pues volver a los sacrificios de antes, volver a la circuncisión, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pablo tenía que escribir para decir que nadie os engañe con falsas doctrinas, con enseñanzas equivocadas, erróneas, que nadie os engañe. Por lo tanto, cuando Epafras está pidiendo a Dios que mantenga firmes a la iglesia en Colosas, pues está diciendo que se mantengan firmes a pesar de otras enseñanzas falsas y erróneas y equivocadas que se están colando dentro de la iglesia. Tienen que mantenerse firmes en la palabra del Señor. Y es aplicable también a nosotros. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra y las enseñanzas de nuestro Señor. Tenemos que seguir adelante confiando en Él y conociendo su palabra. Hoy en día hay multitud de enseñanzas por ahí en nuestra sociedad, cosas que atraen a la gente y cosas que parecen a priori pues, atractivas para nosotros. Pero nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Tenemos que mantenernos firmes en los caminos del Señor. También pide a Epafras que sean perfectos, o sea, maduros y completos en la voluntad de Dios. Entonces esto ya no habla tanto de la enseñanza o falsas enseñanzas, sino de la conducta y el comportamiento de los hermanos en la iglesia. En Colosas, como en nuestra iglesia, como en todas las iglesias, somos personas pecadores,
Somos personas que por nuestra tendencia natural es seguir el pecado y tenemos esa lucha en nuestras vidas, ¿no? Y aquí escribiendo a los colosenses también podemos concluir o deducir algunas de las debilidades que había dentro de esa iglesia. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, fijaos lo que dice. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10 dice, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ellos tenían luchas en su vida, luchas con el pecado, luchas reales, con cosas que fueron tentaciones para ellos, al igual que nosotros también tenemos luchas en nuestras vidas, tenemos que luchar contra el pecado, luchar contra estas tentaciones y entregarnos cada día y cada momento a nuestro Señor. Pues así Epafras estaba orando por esa iglesia, para que estuviesen firmes, perfectos o maduros y completos en la voluntad de Dios. Pero quisiera destacar otra oración, ya para ir terminando, otra oración que es una oración de Pablo, que él está orando también por esa iglesia. Volvemos a Colosenses 1, el primer capítulo, versículos del 9 al 12. ¿Vale? Fijaos lo que pide Pablo por esa iglesia. Eso para mí resultó súper impactante. Me resultó, no sé, para mí era increíble ver cómo oraba, qué es lo que pedía Pablo por esa iglesia. En estos versículos, Colosenses 1, del 9 al 12. Dice así, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Me parece fantástica esta oración que hace Pablo por esa iglesia. Si tú quieres orar por mí, me parece muy bien y te lo agradezco. Si tú quieres orar pidiendo Dios bendice a Chris, también te lo agradezco. Pero si quieres orar de verdad por mí, pide esto. Pide que Chris sea lleno del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Me parece una oración espectacular. Me parece una petición de parte de Pablo que es absolutamente, me deja boca abierta, y leyéndolo en otras versiones es una sola frase, o sea, es una petición que es una sola frase, ¿no? Empieza diciendo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El llenarnos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. Ese concepto de la voluntad de Dios, muchas veces nos preguntamos, bueno, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Muchas veces, sobre todo quizá los jóvenes mirando la vida por delante, pues ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo creo que no es tan importante conocer exactamente los planes de Dios, sino el estar buscando la voluntad de Dios. No es tan importante conocer la voluntad de Dios como estar buscando la voluntad de Dios. Porque si estás buscando la voluntad de Dios para tu vida, significa que estás en comunión
con Él. Significa que estás cerca de Él. Significa que estás pues disfrutando de la vida cristiana y estás entregándote cada día a Él. Es importante la voluntad de Dios, ¿no? Pablo empieza la carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es importante y es importante encontrarla. Porque creo que es más importante estar buscándola. Estar en una actitud de estar deseando conocer qué es lo que Dios quiere para ti, qué es lo que Dios quiere para mí y para mi vida. Y luego sigue, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría tiene que ver con ser conocedores de la doctrina. Y la inteligencia espiritual tiene más que ver con el comportamiento cristiano. Que ese conocimiento de doctrina luego se lleve a cabo en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, nuestra inteligencia espiritual. También me llamó la atención eso de inteligencia espiritual, ¿no? Últimamente en los medios y tal se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Toda la tecnología, todos los avances tecnológicos en el área de la informática, también con los drones y también, yo qué sé, ahora con el coche este que se conduce solo, no hace falta un conductor, pues inteligencia, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, gracias. Inteligencia artificial. Todos estos logros, estos avances científicos, que me parece muy bien, que son muy interesantes, pues ahí está la inteligencia artificial. También se habla hoy en día de la inteligencia emocional, ¿no? Se ve que, leyendo un poco sobre el tema, es un tema que ya tiene 50 años de historia, pero sobre todo por un libro de Daniel Goleman, me parece que se llama, de hace unos 20 años, ¿vale? Pues se estudia ahora la inteligencia emocional, el cómo tenemos que comportarnos y, bueno, pues cómo somos como personas y nuestra personalidad, nuestra capacidad de liderazgo, etcétera, etcétera. Bueno, es muy interesante, ¿no? Pero más importante aún para nosotros como cristianos es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual. Que conozcamos al Señor, que estemos cada día meditando en su palabra, creciendo en sus caminos. Y sigue diciendo, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. También esta frase me resultó muy chocante. Agradándole en todo. Imaginaos que tu vida agradara a Dios en todo momento. En todo momento de tu vida, tu actitud, tu comportamiento, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos, etcétera, etcétera. Imagínate que toda tu vida agradara a Dios. En todo momento agradando al Señor. Pues eso es algo digno de pedir al Señor, que nos ayude a llevar a cabo esto en nuestras vidas, en nuestras oraciones por los demás, también pidiendo estas cosas, ¿no? Y llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra. El Señor nos llama, nos ha salvado, efectivamente nos ha salvado, pero nos ha salvado para buenas obras, para que estemos actuando, para que estemos viviendo la vida cristiana, para que estemos glorificándole con nuestra forma de ser, que estemos haciendo buenas obras en nuestras vidas, no para ganarnos el cielo, porque no se puede, sino en gratitud, porque ya somos hijos del Señor, ¿no? Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Te habla directamente acerca de la palabra del Señor. Creciendo en los caminos del Señor, ¿no? Y fortalecidos con poder, pues podríamos hablar más y más de estas cosas. Pero vamos a ir terminando. Y termino otra vez con esta oración de Pablo, animándote a pedir esto si necesitas guía para saber qué pedir por tus hermanos, tus hermanas. Si eres un padre de hijos creyentes, pues orar así por vuestros hijos. Si eres hijo de padres creyentes también, pues también pidiendo esto para vuestros padres en nuestras reuniones de oración, en nuestro tiempo de oración, pidiendo esto para los demás. Termino leyendo la oración de Pablo, ¿vale? En Colosenses 1, del 9 al 12. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar
por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Que así sea en nuestras vidas de oración, que aprendamos a orar como la Biblia nos enseña, que aprendamos y que damos constancia, perseverancia en la oración. Vamos a orar, oremos.